partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde en punto. Esto es Punto y Coma por ABC Jalapa Radio en el 1460 de AM, 92.9 de FM y por internet. Nos puede seguir en vivo, en línea, en www.puntoycoma.me. Comenzamos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Esta tarde en Punto y Coma vamos a hablar, vamos a ponerle una pausa, vamos a hacer una reflexión sobre un tema que está en la agenda pública, aunque no en este momento de coyuntura, por supuesto, pero que es un asunto pues de interés, que es un problema que ocupa y que preocupa, la violencia en las escuelas, la violencia escolar, el famoso bullying, y lo vamos a hacer en dos pistas, fíjese usted. Acompáñeme porque este programa va a estar muy interesante. Lo vamos a ver desde una perspectiva vivencial, desde una perspectiva de alguien que ha padecido la violencia escolar en carne propia, y lo vamos a ver desde la investigación sociológica que se ha hecho sobre este tema, sobre la violencia en las escuelas, en el estado de Veracruz, en una investigación muy larga, profunda, pero que apenas comienza para comprender el fenómeno en su cabalidad, en toda su cabalidad. Voy a platicar esta tarde con Rodolfo Torres, más conocido hoy en día como Bobolfo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme, maestro. Un gusto estar con usted desde otra perspectiva, después de algunos años de haber sido su pupilo. Y pues alumno ahora, nada más, alumno. Porque en Jalapa la palabra pupilo tiene otro significado. No, alumno. Y pues con mucho gusto de estar aquí platicando pues de este tema que desafortunadamente hoy en día está muy de moda, siempre ha existido, pero hoy pues tiene ya otra tonalidad. Pero además tiene otras implicaciones, sí, claro, tiene otro supuesto. cariz. Y para hablar de esas implicaciones y de ese cariz está con nosotros el doctor Alfredo Zabaleta Betancourt. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, por lo contrario, muy agradecido por la invitación al programa. Alfredo Zabaleta es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de nuestra Universidad Veracruzana, un especialista en el tema de seguridad pública, de procuración de justicia, un hombre que ha dedicado pues los últimos años de su vida profesional a investigar precisamente estos fenómenos asociados con la violencia escolar. Ya nos platicará él de los resultados de esta investigación. Usted se puede poner en contacto con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales. A mi Twitter me puede escribir, @AngelArmengol, y también al del programa de Punto y Coma, @puntoycomaver. También puede entrar a mi Facebook, ahí me puede hacer sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas para nuestros invitados. Y también, por supuesto, se puede poner en contacto con nosotros. Las líneas telefónicas de aquí de la cabina, 818-0464, 818-0456, están a su disposición para que nos llame, para que se comunique. Esta es una producción de Estrada Asociados y Consultores para ABC Jalapa Radio. Agradecemos mucho el patrocinio que tiene con nosotros el nuevo restaurante, por cierto, de comida uruguaya que pronto estará aquí en Jalapa, pues para deleitarnos con la comida típica del Cono Sur, Asado del Valle, en Ávila Camacho 249, esquina Pánuco. En unos días más será la inauguración de Asado del Valle, así que estaremos pues además invitados para ir, Alfredo, a tomarse un buen vino, un buen corte, ¿qué? Hace falta, ¿no? Hace falta un buen corte. Bueno, a ver, voy a abrir boca con un párrafo de este libro que escribió Rodolfo Torres Santoyo, y que se llama Hola, mi nombre es Bobolfo, editado recientemente por Editorial Porrúa, casi nada, y es un libro vivencial. Sí. Vivencial. Autobiográfico y de prácticos consejos para salir de la bronca del tienes de pronto por ahí frases motivacionales y de tipo de estas cosas, pero ya luego hablaremos de eso. Nada más quiero nada más poner aquí punto y coma en el asunto, Alfredo.
para escuchar lo que cuenta Rodolfo de su experiencia en este asunto. Dice, cuando era un preadolescente alumno de secundaria, todavía no se estilaba exponer con cañón y mucho menos con laptop, por lo que lo más común era hacer nuestras exposiciones en papel rotafolio. Como mi reclamo hacia Ernesto, un compañerito, que cuenta él en la parte anterior, un compañero de la secundaria, dice que le robó unos juguetes además de su casa. Como mi reclamo hacia Ernesto no podía quedar impune, mi buen amigo tuvo la ocurrencia de juntar los pliegos de papel de todos los equipos del salón, supongo, ¿no? Hacerlos rollo y turnarse uno por uno para golpearme con el bate formado por todos los pliegos. Les mentiría, sigue Bobolfo, les mentiría si les dijera que los golpes fueron lo que más me dolió. En realidad, lo más doloroso de todo el numerito fue ver a mis amigos, todos los miembros del club, pasando uno por uno a pegarme con el mazo de pliegos, mientras yo me quedaba sentado, sin hacer nada, y viendo atónito cómo incluso ellos se entregaban a la diversión organizada por Ernesto, mientras el resto me gritaba una y otra vez cuán maricón era. Fue aquí donde pensé por primera vez en suicidarme. A pesar de lo mucho que me dolió ver a mis amigos divertirse a costillas de mi dignidad, la cual fue aplastada porque yo quise, insisto, sigue Bobolfo, no me compadezcas, lo vas a entender muy pronto, aguanté vara y no lloré. Me esperé a que el último de mis compañeros tomara su turno al bate, y una vez habiendo terminado la ronda, entonces sí, salí corriendo del salón directo a la dirección. Para cuando llegué a la oficina de la directora, yo ya estaba peor que Pedro Infante, llorándole a su torito. O sea que yo sufría como Precious. Y una vez que me recibió, le supliqué casi de rodillas a la directora que me cambiara de salón, que la situación ya era demasiado para mí y que no podía más con el acoso de Ernesto. Una vez más, recibí un no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo ya sabía lo que eso significaba. Parte de este texto, insisto, hola, mi nombre es Bobolfo, que uno puede tener momentos de hilaridad con el libro, puede hasta reírse incluso de lo que se lee aquí, pero en realidad es una vivencia muy fuerte. Sí, claro, definitivamente, apuntabas muy bien esa parte del suicidio, ¿no? Digo, el suicidio no es ningún juego. Finalmente, en el libro, por el propio objetivo que persigue, está aterrizado como broma alrededor de todo el relato, pero sin duda es algo muy serio. Lo que el libro representa en sí es algo que en coaching llamamos reencuadre. Es agarrar una experiencia negativa, como lo es en este caso el bullying, y sacar provecho, sacar algo positivo de eso, que bueno, en este caso es el haber publicado un libro con las experiencias y el haber tenido la capacidad hasta cierto punto de perdonar, seguir adelante y aparte, bueno, pues tener ahora esto. Pero ¿no? Además con tu nombre y apellido, es decir, no disimulas que tú eres tú, que sí, tú no, eres por Bobolfo. Supuesto, claro, por supuesto. ¿No? De hecho, parte de hacer mío el apodo ahora, años después de haberlo tenido durante toda la primaria, porque fue el apodo que me pusieron en primaria, es precisamente la bandera de decir, pues todo depende del cristal con que lo mires y todo depende de qué enfoque le quieres dar y para qué lo quieres usar. Finalmente, ahorita Bobolfo se convierte en mi estandarte para decirle a todos aquellos chicos o chicas que sufren del bullying en cualquiera de sus modalidades que sí se puede, que es un problema como todos los problemas sociales que enfrentamos, un problema que tiene solución y que la solución, como el 99.9% de las cosas que vivimos, está en nosotros. Finalmente, por eso... Tú pones mucho énfasis en la actitud. Sí, claro, por supuesto. En la actitud personal. Sí. Porque llega un momento en la historia en el que pasas de ser el niño agredido a ser el niño agresor. Sí. O sea, adquieres el otro papel y eso tampoco te deja satisfecho. Sí, no, por supuesto. De hecho, tuve la gran fortuna, y lo digo ahora, porque digo, en su momento, si alguien hubiera llegado a decirme, aguanta vara que vas a escribir un libro, bueno, me hubiera mofado de él en su cara y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vete mucho por allá lejos, ¿no? Sí. Pero ahora que lo veo, creo que tuve la gran ventaja de experimentar las dos partes, más la del acosado que el acosador, pero en el momento que a mí me cae el 20,
y me cae por una diversidad de circunstancias, entre las cuales está que a mi papá lo cambian de ciudad y yo me tengo que ir de la ciudad donde yo radicaba, y entonces pues dejé de molestar al niño que ahora yo molestaba, que primero me molestaba a mí. Cuando a mí me cae el 20 de que me había convertido en el monstruo que siempre odié, y me llega este momento de reflexión de decir, puta, pues ya probaste las 2 sopas, ¿no? Y ninguna te gustó. Entonces llega esa parte de decir, bueno, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer para contrarrestar este problema? Que sin duda me queda claro ahora que no fui el único que lo padeció, y que en estos momentos hay muchísima gente que, dado el avance tecnológico que existe, ya no nada más es en la escuela. Antes, cuando en mis tiempos, diría yo, se acababa la escuela, daban el último timbrazo y bueno, aleluya, gloria a Dios, se acabó y hasta mañana los veo. Ahorita llegas a tu casa, prendes la computadora, ves el Facebook, ves el Twitter y bueno, el acoso sigue. Y es hasta que tú decidas que siga, ¿no? Pero es complicado. Y en una etapa como la secundaria, donde lo que importa es reírse, sin importar de quién, pero reírse de algo o de alguien, y en esa parte donde tenemos más esa cuestión de querer pertenecer, es bien difícil tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Esta amistad no me sirve, lo vamos a quitar, o sea, vamos a dejar por la paz esa amistad, vamos a bloquearlo de Facebook porque sé que pone puros comentarios negativos sobre mi persona, vamos a quitarlo del Twitter, y se acabó, ¿no? Lamentablemente no se ve así por la madurez que manejamos en ese momento, y preferimos aguantar por encajar que darnos a respetar y desencajar. Claro, el fenómeno es complejo desde cualquier punto de vista, Alfredo Zavaleta, y tiene hoy en día implicaciones sociales pues también, digamos, complejas. Porque finalmente este asunto de las bromas escolares, este asunto de pues la diversión a costillas del otro en las escuelas, creo que ha existido siempre. Cuando yo estudié la secundaria así era, cuando tú la estudiaste seguramente así era, pero hoy el asunto toma un cariz diferente. ¿Por qué? En principio aplaudo el libro de Rodolfo Torres porque es un ejercicio de superación del problema personal para plantearlo como un problema público que le sucede a muchos. La violencia en las escuelas es un problema de los tantos que enfrentan las escuelas primarias, secundarias, por supuesto también las preparatorias y las universidades, pero más los 2 primeros niveles. Es un problema complejo que depende de múltiples causas, que ha existido siempre, pero en estos momentos del país y de nuestra ciudad se ha convertido en un tema que debe preocuparnos a profesores, directores, padres de familia y autoridades educativas. Al respecto, puedo adelantar que hay una preocupación pública en torno al problema. Hemos pasado de negarlo. Creo que es un gran logro público reconocer que el problema existe, que tiene que ser atendido, pero falta mucho por hacer, tanto dentro de las escuelas como en el diseño y la implementación de programas del gobierno federal y del gobierno estatal para enfrentarlo de manera más eficaz. Lo que se ha hecho debe valorarse. Se ha hecho bastante, pero podemos mejorar. Podemos prevenir el problema. Podemos atacar sus causas, tanto personales como familiares, como sociales. Y creo que tanto las escuelas como los distintos niveles de gobierno, tanto como la propia universidad, pueden contribuir a solucionar este problema que en Veracruz, insisto, comienza a ser tema de preocupación. Y que se ha puesto sobre la mesa, y que ha sido puesto sobre la mesa precisamente por el alcance que va teniendo, por las dimensiones múltiples que va teniendo el problema, porque ya no es solamente de manera aislada saber que en la escuela A una niña salió golpeada o ensangrentada, o que en la escuela C un niño salió amarrado o fue, digamos, escupido por todos sus compañeros y subieron un video en YouTube, ¿no? O en alguna de estas redes sociales, sino que ya el fenómeno es generalizado, es decir, ya pasó de lo anecdótico a un tema de implicaciones sociales. Al escuchar la anécdota que relatas del libro de Rodolfo, pensaba en que
Los golpes son una de las modalidades más frecuentes en las escuelas secundarias sobre todo, pero existen otras modalidades de violencia que valdría la pena tomar en cuenta para el diseño de un programa eficaz que lo controle. Están distintas modalidades de robo contra las escuelas, distintas formas de robo dentro de las escuelas. Se encuentran, digamos, otras modalidades como las faltas de respeto a los profesores y por supuesto lo que es más conocido y discutido públicamente, que es el hostigamiento a compañeros, claro, ya sea físico, de manera presencial, donde generalmente participan no solo quien agrede o es agredido, sino un auditorio, terceros que incentivan este tipo de comportamientos, o bien cierto tipo de acosos, hostigamientos psicológicos a través de los teléfonos celulares, de los videos en la red, que son nuevas modalidades de acoso que denominamos buleo, en español, o bullying, con el vocablo anglosajón. Claro. Hay un tema que es extremo y del que quizás no valga la pena hablar demasiado, pero es importante registrarlo, el tema de los abusos de menores en las escuelas. Creo que eso es un tema serio, extremo, del que podríamos hablar en otros programas. Que le dedicaríamos otro programa, porque claro... tiene otras implicaciones. Claro, por el momento habría que hablar de estas modalidades. De estas modalidades de violencia, claro, pero el asunto de la violencia de tipo sexual, que es a la que te estás refiriendo, es algo que existe, que han salido casos a la luz pública, y yo cada vez que escucho de un caso en particular de abusos contra menores, sobre todo de menores chiquititos, ¿no? de jardín incluso, me pregunto, bueno, de este sabemos, ¿de cuántos más no sabemos? Y que pueden estar ocurriendo, o que han ocurrido, o que siguen ocurriendo en el momento. Pero ese, en efecto, es otro tema y es otro asunto al que vamos a enfrentar. Estamos hablando, haciendo punto y coma esta tarde, sobre violencia escolar, sobre acoso a compañeros, sobre hostigamiento en las escuelas, con Rodolfo Torres y con Alfredo Zabaleta. ¿Qué realmente pasaba por tu cabeza cuando pensabas en esta idea del suicidio por ser hostigado? Pues básicamente el ya basta, ¿no? El ya O sea, pero ¿por qué el suicidio? ¿Por qué pensar en suicidar? Porque finalmente, si me permites después platicaré de los alcances que puede tener el acoso escolar ya en tu vida adulta, pero el hecho de que pases 3/4 partes de tu vida en la escuela, claro, quiere decir que 3/4 partes de tu vida son infelices, ¿no? Porque vas a la escuela a que te molesten, a que te hostiguen, a recibir insultos, a recibir golpes tal vez, a recibir violencia psicológica, que creo yo es de las más graves que puede existir, es la que más marca. Un moretón se te quita, pero las huellas psicológicas quedan por mucho tiempo, ¿no? Entonces era ese no encontrar la salida a lo que me sucedía, ¿no? De repente expresé el problema con mis papás expresaron el problema dentro de la escuela, ¿no? Para poder encontrarle una solución. Se buscó a los papás de mis acosadores en su momento y pues no había por dónde, ¿no? No había por dónde. Eso es parte del por qué me convertí en el verdugo, de ser el castigado, me convertí en el verdugo. Porque en ese momento fue la única solución que yo encontré, aparte de haber pensado en el suicidio. Fue un pensamiento afortunadamente muy breve, sí me pasó por la cabeza un par de días, pero pues afortunadamente tuve, pues no sé si llamarle la madurez o el temple suficiente como para decir, no, espérate, ¿no? Todavía hay más. O de pronto entró el miedo también. Sí, claro, por supuesto. Claro. Digo, no es una decisión fácil, ¿no? Y es una cuestión psicológica ahí complicada. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a regresar un poco más con este asunto de dónde están los padres y dónde están los maestros cuando estas cosas pasan en las escuelas. Regresamos, estamos haciendo punto y coma. Violencia escolar es el tema. Llámenos, participe. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos, estamos ya haciendo punto y coma. Es que estamos en la plática tras de cámaras, tras micrófonos, en la pausa. Estamos hablando sobre violencia escolar esta tarde, haciendo punto y coma sobre este tema con Rodolfo Torres, autor de Hola, mi nombre es Bobolfo.
y con Alfredo Zabaleta Betancourt, investigador de nuestra Universidad Veracruzana. ¿Dónde están los papás de los niños que son violentos? ¿Dónde están los maestros? Decíamos antes de la pausa, ¿no? Tú te lo preguntas en alguna parte del libro, Sí, por Rodolfo, supuesto, ¿no? claro. Le dices, le preguntas, interpelas a tu lector y dices, bueno, y a todo esto tú te preguntarás, ¿y dónde andaban los maestros? Sí, claro. Que nadie se daba cuenta que eso estaba pasando. Sí, por supuesto. ¿Y dónde andaban los maestros? Pues mira, es bien interesante porque de hecho me parece que sí lo plantea en una parte del libro, que ambas partes, tanto el bully como el buleado, digamos, en esta terminología nueva que se está empleando, tienen mucho que ver los papás y los maestros. Los maestros de entrada, aún ahora, me ha tocado verlo de primera mano, muchos maestros tienen la idea de, pues es pleito de chavos, entre chavos que se arreglen, ¿no? Uh-huh. Mientras no haya golpes. Esa parece ser la lógica. Sí, claro, mientras Sobre no haya todo, golpes. digamos, a nivel secundaria, ¿no? Exacto. Quizá en la primaria y quizá, no sé, tú nos lo dirás ahora, Alfredo, hay mayor disciplina, hay mayor mayores formas de control, Claro. pero en la secundaria sí impera. Sí, eso, ¿no? el pensamiento general es, si no hay golpes de por medio, entonces, bueno, así se llevan, sigue empezado, no pasa nada. Y por el lado de los papás, normalmente lo que sucede del lado de la persona acosada, ya no digamos del acosador, es que por lo general, y digo, no me dejarán mentir, existe una sobreprotección hacia la persona acosada. Esa sobreprotección lo que genera es un miedo al rechazo y un miedo a socializar en nuestros círculos sociales inmediatos, que finalmente son nuestros compañeros de clase. Entonces, al tener ese miedo a socializar por una sobreprotección en casa, lo que vemos de primera mano es, este es el tranquilo, pues le damos con todo. Y del otro lado está el acosador, que el problema general que presenta un acosador en casa, no siempre, pero suele ser muy común, es falta de atención de los padres o incluso situaciones de violencia por parte de los papás. Dentro de la casa. Dentro de la casa, que o es familias divididas. disfuncionales, claro, son disfuncionales, maneras de desquitarse con el mundo de lo que pasa dentro de sus casas. Claro. Tengo una llamada telefónica, está el señor Palomeque en la línea, Mario Palomeque. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ángel Martínez. Quiero primero saludar a Alfredo Zabaleta. Aquí está, lo está escuchando. Al programa. Muchas gracias. Creo que este tipo de temas son muy interesantes, además de importantes para nuestra sociedad aquí en Jalapa. De hecho, como padre de familia lo viví hace 12 años. Y además quiero decirte que en ese entonces aquí una niña, una jovencita fue destacada en el internet por relación a que sale su rostro, pero sale desnuda, su montaje. Pues en ese entonces se determinó que había sido una banda muy conocida aquí, hijos de funcionarios de aquel entonces, la banda de los Porquis, del cual se llevó una serie de circunstancias de investigación por mi parte, llegar a esta conclusión. Ese es un antecedente y una manera de manifestarte lo que realmente la importancia que tiene. El libro que están manifestando ustedes ahí, está saliendo a la luz pública, es importante también, además de que la sociedad civil, además de que los padres de familia y los maestros, pues y autoridades por supuesto, nos pueden unir. Este tipo de programas, digo, es muy importante y no tanto el tema político, que es el cual le da mucha importancia. Los temas sociales que nos afectan, como es el bullying, como es la violencia familiar, lo que acaban de manifestar el doctor, que se relaciona al abuso de la niñez, de ahí surge todo, ¿no? Claro. Una niñez que no se viene atendida, tiene una adolescencia complicada, una juventud conflictiva y por supuesto una madurez. Le agradezco mucho, señor Palomeque. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí está otro cariz del asunto, Alfredo. Le mando un saludo también a Mario Palomeque, con quien estoy muy agradecido por sus contribuciones a una de las investigaciones que hicimos recientemente en torno a jóvenes pandilleros y sus relaciones con las policías locales. Los padres y los profesores están interviniendo, pueden hacerlo mejor, no lo están haciendo de la mejor forma porque aún no han desarrollado las habilidades y las competencias para prevenir el problema o para acompañar a
los agredidos o víctimas. Para eso es necesario diseñar programas, localizarlos en las escuelas, supervisar su implementación. En esa lógica, el programa de Escuela Segura ha sido un buen instrumento que ha permitido en algunos municipios, en algunas ciudades, impulsar la capacitación de directores y profesores, pero aún no se han desarrollado habilidades para enfrentar en el momento el problema, lo que hace que generalmente se atienda una vez acontecido. Al respecto, yo señalaría que es importante insistir en que, si bien no es el único problema de las escuelas, se está convirtiendo en un problema serio. Lo que hemos observado en casos muy extremos en diferentes ciudades de Veracruz es que hay una delegación de responsabilidades. Al grupo interdisciplinario que hizo esta investigación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos preocupaba que algunos profesores dijeran: no hemos sido contratados para eso. Fuimos contratados para dar clases, no para cuidar a los niños o a los adolescentes. Que algunos directores dijeran: pues es que es natural, o sea, siempre ha sido así, la adolescencia hace que ellos, sobre todo en algunas zonas cálidas, se comporten de esa forma. Preocupan ese tipo de actitudes frente al problema. Es una manera de justificar. Afortunadamente no son mayoritarias, pero dan cuenta de la necesidad de intervenir de manera más puntual en algunas ciudades, en algunas escuelas. Y por otra parte, creo que sí es importante darle su justa dimensión pública al asunto, porque durante muchos años se le ha relacionado con el pandillerismo de una manera un poquito arbitraria. En efecto, en algún momento puede llegar a tener alguna relación lo que acontece dentro de las escuelas con grupos de jóvenes organizados en pandillas que merodean, dice la prensa, en torno de algunas escuelas, sobre todo secundarias. Pero en sentido estricto, la violencia dentro de las escuelas es algo que debería preocupar por el efecto que tiene en el aprendizaje. Y en situaciones extremas, como nos ha recordado Rodolfo en este programa, con decisiones, digamos, del tipo como las que nos ha narrado, de intentos de suicidio. Creo que se puede evitar todo eso y que valdría la pena en todo caso insistir en la consolidación del programa que existe aún, tanto impulsado por el gobierno federal como por el gobierno del estado. Ok, vamos a hablar en un momento sobre los resultados y este diagnóstico que hay de las escuelas en Veracruz, pero yo te plantearía, Rodolfo, en este tema en particular, la participación de los padres. Tú cuentas que, digamos, las cosas en tu entorno comenzaron a cambiar cuando decides decirle a tus padres, porque tus padres no sabían lo que te pasaba, tú no les contabas. Claro. Te llevaban a la natación, te llevaban a jugar fútbol en las tardes, a que el chamaco se entretuviera, tuviera algo que hacer, digamos, claro. Que no se quedara de flojo en la casa. Sí. Pero tú no les contabas lo que pasaba en la escuela. No, en un principio pues todo me lo guardaba, era totalmente implosivo, hacia adentro todo, y evidentemente llega un momento cuando no sacas las cosas que explotas. Y ese explotas puede ser desde un agarrar a golpes al compañero que te ha estado acosando, o llegar a cosas extremas, más allá del suicidio. Pues recordemos toda la ola de violencia que ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, en estas masacres en secundarias, precisamente por eso, por chicos que llega un momento que dicen: ¿sabes qué? Basta. Y su manera de decir basta es llegar a balacear a cuanta persona se les atraviese. Porque además pueden comprar una pistola. Sí, digo, porque aparte ya la legislación de armas es muchísimo más. En el supermercado, sí, ¿no? Claro, pues compran como paletas, ¿no? Entonces, es complicado, sin duda, pero por supuesto, lo básico, y siempre lo he dicho, es la comunicación. Mi madre, que seguramente nos está escuchando y le mando un saludo, siempre me decía... Que no se llama así, pero que tú le pones aquí... Doña Fita, ¿no? Y Don Fito, a tu papá. Doña Patos y Don Rodolfo, saludo a los dos que están escuchando seguramente. Me decía, ¿no? Cuando estaba en la prepa, sobre todo, es que si todos los papás tuvieran idea de todas las anécdotas y toda la diversión que no tienen por no comunicarse con sus hijos, se sorprenderían. Porque la realidad es que cuando tú te abres a platicar con tus chavos,
cuando tú te abres a tener ese canal de comunicación, que muchas veces es complicado, sobre todo cuando se atriesa esta parte de la secundaria donde no sabemos si estamos adentro o afuera. Sí, claro. Sí. Es muy complicado comunicarse, y a lo mejor en primera instancia la puerta no se abre del todo, pero poco a poco, cuando uno va fomentando esa comunicación, la puerta queda abierta, y cuando existe ese canal de comunicación transparente y esa facilidad de poderle decir al papá, ¿sabes qué? De que te enteres en 2 meses a que te enteres de una vez y de una vez me castigues, pues de una vez te digo que ya reprobé. En cosas tan pequeñas como esa es donde te das cuenta del gran valor que tiene la comunicación constante entre padres e hijos. Cuando yo decido decirle a mis papás, bueno, en un principio en la primaria me hicieron cortocircuito, ¿no? Mi papá siempre me dijo, a las mujeres no me las tocas ni con el pétalo de una rosa. Esa es otra cosa que no toqué hace un momento. Hay una, a ti, digo, hablas de dos compañeros, claro, pero en particular una niña era la que te concretamente en primaria era una niña la que me acosaba. Entonces a mí me hace cortocircuito porque mi papá me dice, a las niñas no las tocas ni con el pétalo de una rosa, se les respeta. A las mujeres no se les toca. Y mi mamá un día harta me dice, ¿sabes qué? Que aunque sea mujer, si te hace, le parte su mandarín en gajos, ¿no? Entonces era como, ¿le hago o no le hago? Hasta que yo solo decido poner un alto, sin necesidad de llegar a los golpes, hablando fuerte, por supuesto, y seguro de lo que estaba diciendo. Y bueno, santo remedio, ¿no? Pero finalmente creo que la base es la comunicación. Cuando ya estamos hablando de la etapa secundaria, que es cuando a mí me pasa por la cabeza esta parte del suicidio, y yo decido contarle a mi mamá, porque en ese momento mi papá viajaba mucho por su trabajo. Mi mamá me dice, ¿sabes qué? Que las palabras duelen más que los golpes. Y digo, afortunado o desafortunadamente, en ese momento, cuando fuimos ignorados por las autoridades del colegio, cuando fuimos ignorados por los propios padres de familia de las personas que me acosaban, cuando no vimos solución y mi mamá me dice eso, yo encontré algo valiosísimo ahí. En efecto, las palabras duelen más que los golpes. Yo al chavo que me molestaba, y yo creo que se acuerda de mí a la fecha, tiene como 50 apodos y todos se los puse yo. Y un día me quiso parar en seco y me dijo, ¿sabes qué? Si tú me vuelves a decir algo, te parto y te va a faltar cara. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues si quieres medio mátame, pero cuando salga al hospital voy a regresar y te voy a seguir poniendo apodos. Con esa seguridad, yo no sé si fue por la seguridad que me vio, yo no sé si fue porque no vio otra salida, pero finalmente a él fue el que terminaron cambiando de salón, y él fue el que terminó yendo a hablar a mi casa con su mamá. Sí, para que no me molestara. Sí, claro, que por supuesto también ahí está. Pero ahí es la parte donde te transformas. Sí, claro, y lo digo claramente. Estás del otro lado. Nada justifica lo que yo hice, porque también lo que yo hice estuvo mal. Finalmente fue la opción que a mí me quedó para poder librarme del problema. Pero creo que hay infinidad de estrategias más para poder salir del problema, y sin duda la más valiosa es la que yo comento en el libro, que es la DPP, Defensa Personal Positiva, que es saberte reír de ti mismo, tener un poquito de ingenio, y con eso no hay nada, vaya, y hablando fuera del bullying, no hay ningún problema que sea más grande que tú. Tú hablas de actitud y creatividad. Sí, por supuesto. ¿No? ¿Qué opciones en forma, digamos, de políticas públicas se pueden recuperar en esta materia, Alfredo Zabaleta? Bueno, para comenzar tenemos que desarrollar un diagnóstico escuela por escuela. No hay un registro en Veracruz de lo que acontece en las escuelas. Eso es gravísimo. Eso es importantísimo. Es decir, que no existe ese diagnóstico, es gravísimo. Nuestra investigación en 4 zonas metropolitanas demuestra que el bullying no es la modalidad de violencia más frecuente en escuelas primarias y secundarias. Preocupan más otras modalidades de violencia, como el robo. En segundo lugar, demuestra que hay una relación entre la falta de castigo de ciertas faltas administrativas a los reglamentos escolares, particularmente el consumo de alcohol y eventualmente el consumo de drogas, con ciertas modalidades de violencia. Que no hay una dinámica que articule las iniciativas de directores, padres de familia y autoridades para enfrentar el problema de acuerdo a cómo se está manifestando en cada escuela. Ahí hay un problema de funcionamiento de las asociaciones de padres de familia y los consejos escolares de participación. Es necesario que las campañas del gobierno federal y el gobierno estatal lleguen a las escuelas
Me dio mucha tristeza ver cómo los materiales de Escuela Segura están tirados en las esquinas de las direcciones de algunas escuelas de las ciudades de Veracruz, que se me hace un desperdicio o sea, realmente ni siquiera los han alarmante. leído, ni siquiera O sea, el director se no los han replica apropiado. el curso que ha tomado con Ajá. especialistas, por ejemplo, de Flaxo, que les Ajá. impartieron cursos de mediación. Flaxo es la conflictos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. que les impartieron cursos sobre mediación de conflictos, de cultura para la paz, sino que los materiales institucionales en los cuales se invierte mucho dinero están tirados. Hay que impulsar la capacitación de los profesores, no solo en el control de adicciones, no solo en la educación sexual, sino fundamentalmente en el acompañamiento psicológico de las víctimas, pero también de los victimarios. Los programas de mediación que han tenido éxito en otras ciudades de América Latina y Europa indican que puede lograrse convertir al victimario en un mediador de conflictos que baje la frecuencia de la violencia en las escuelas. Y eso, por supuesto, requiere de trabajo profesional, Claro. requiere de dinámicas, de terapias. Es evidente que no toda escuela puede tener un psicólogo, pero hoy los medios de comunicación y particularmente el internet puede garantizar vía los chats acompañamiento psicológico a quienes hayan sido víctimas de cualquier modalidad de violencia. Hay que mejorar la implementación del programa Escuela Segura. Creo que hay mucho por hacer al respecto de la cobertura, de los instrumentos que se están utilizando para llegar a los inspectores, a los ¿Supervisores escolares? a los directivos, Ujú. a los directivos, de tal manera que puedan influir de manera eficaz en la solución del problema, tal como se presenta. Ujú. Es que de pronto pareciera que hemos pasado de aquella escuela donde el profesor tenía la regla y a reglazos se arreglaba las broncas, a una permisividad casi total de este tipo de situaciones, donde incluso los padres justifican, ¿no? Algunos padres pueden decir, bueno, pues es que yo le he enseñado a mi hijo o a mi hija a defenderse, ¿no? Y a defenderse a los cocotazos, porque si no se defiende así, al que van a fregar, a la que van a molar es a ella o a él, ¿no? Y entonces estamos en esa lógica que no fomenta una cultura para la paz, en efecto, y que no fomenta tampoco mejores reglas de convivencia social. Pero vamos a abordar un poco más este asunto. Regresando de la pausa, estamos haciendo punto y coma en el tema de violencia escolar. No se vaya, acompáñenos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Estamos haciendo punto y coma hablando de la violencia escolar, del bullying, de este fenómeno social que afecta a niños, a jóvenes. Lo estamos haciendo con Rodolfo Torres, autor de Hola, mi nombre es Bobolfo, y con el investigador de la Universidad Veracruzana, el doctor Alfredo Zabaleta Betancourt. Les recuerdo que este programa está en vivo, en línea, en vivo a través de ABC Jalapa Radio, en el 92.9 de FM y el 1460 de AM. También nos están escuchando a través de nuestro portal web en www.puntoycoma.me. Ahí tenemos transmisión en línea, en vivo. Y este programa lo podrá ver usted en video posteriormente, el día de mañana. Lo subiremos a nuestra plataforma. Si usted lo quiere volver a ver, quiere volver a escuchar las opiniones, sobre todo aquí de mis invitados que tienen al respecto sobre este asunto, pues podrá verlo ahí en www.puntoycoma.me. Hemos hablado del tema desde la perspectiva de un muchacho que fue violentado en la primaria, en la secundaria. Todo esto cambió en la prepa, ¿no? Sí. Entiendo. Todo esto Sí, la prepa ya fue maravillosa. ya fue Miel sobre diferente, hojuelas. ¿no? Pero, ¿cuáles son los visos de solución al fenómeno? Tú en lo personal tienes una experiencia y me gustaría que la compartieras con Sí, por el supuesto, es lo que te comentaba hace un momento, que se llama, el nombre que yo le pongo para términos rimbombantes y importantes, es DPP, Defensa Personal Positiva, que no es otra cosa que saber reírte de ti mismo, tener un poquito de ingenio y sobre todo mucha actitud. A ver, saberte reír de ti mismo significa que cuando a ti te decían Bobolfo,
¿Tú asumías que eras Bobolfo? Bueno, en ese momento no. No, claro, claro. La DPP Pero la descubro ya cuando estoy en primero de prepa, en primer semestre de preparatoria, que me doy cuenta que al momento de que tú aprendes a reírte de tus tarugadas o de lo que te dicen, en ese momento anulas el insulto de la otra persona. Pongo un ejemplo muy claro, que de hecho lo pongo en el libro. Sí, adelante. Si alguien te dice maricón, ¿no? Y tú, no soy maricón. No, si eres maricón, muerde almohadas. Que no soy maricón y déjame en paz. No, maricón, muerde almohadas y aparte soplanucas. Que no, y te puedes enfrascar en la discusión hasta que se llegue a los golpes, hasta que tú termines llorando del coraje o algo peor suceda. O te pueden decir, maricón. Sí, güey, ¿por qué? ¿Quieres mi teléfono? ¿Sabes qué? No puedo, hoy tengo una cita, márcame mañana y hablamos, ¿no? Cuentas la anécdota de la niña que te decía así y y que le dijiste, si me sigues diciendo así te voy a dar un beso. Ah, claro, y se la cumplí, le di el beso. ¿Le diste el beso? Sí, por supuesto. La chamaca sale corriendo avergonzada, regresa, te vuelve a decir maricón. Ah, lo que yo contesto nada más el primero fue gratis, mamacita, los demás ya los cobro. En ese momento, la gente pasa de reírse de ti a reírse contigo. Y en el momento que se empiezan a reír contigo, para el acosador es aburrido. Bueno, en el término más veracruzano de la palabra, se vuelve aburrido castrarte, ¿no? Uh-huh. El típico castrocito. Cuando tú dices, pues sí, güey, ¿por qué soy maricón? ¿Quieres mi teléfono? No es verdad, tú sabes que no es verdad. Y bajo tu seguridad estás diciendo, pues sí, güey, ¿quieres mi teléfono? O a lo mejor sí lo eres. O a lo mejor también, pero, y fíjate, qué bueno que lo apuntas, porque justo en esos casos concretos, para una persona que molesta a otra persona que es homosexual, y que aparte niega su homosexualidad, mientras más lo niegas, eres foco de más atención. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Pues sí, güey, ¿cuál es el problema? Es como si te gustan las papas y a mí me gustan los cacahuates, ¿no? Uh-huh. En ese momento, para mí, acosador, se vuelve aburrido acosarte, porque no pones resistencia. Y entonces, cuando no hay resistencia, es aburrido. No hay esta dinámica de, te afecta, entonces voy con todo. Claro. Cuando tú aprendes a reírte de esa parte, o a tomar las cosas de quien vienen, y que, digo, en un sentido un poco más grosero, es que haciéndole caso a Pen, ya saben, es engrandecerlos. Cuando tú aprendes a tomar las cosas de quien vienen y a tener seguridad en lo que tú eres, no en lo que los demás dicen que eres, en lo que tú eres y lo que tú sabes que puedes ofrecerle a la otra persona con tu amistad, con tu relación de pareja, con lo que sea, en ese momento lo que la gente te diga se vuelve irrelevante. Cuando tú estás seguro de lo que tienes, cuando tú estás seguro de lo que vales, cuando tú estás seguro de lo que representas, en ese momento la gente, en vez de rechazarte, te acepta. ¿Por qué? Yo lo manejo en una parte también, cuando digo que no me tengan lástima. Sí. Si yo fui acosado fue porque yo decidí ser acosado. ¿Por qué fue mi decisión? En el momento que yo decido creerme que soy Bobolfo, en el momento que yo decido creerme que no valgo, en el momento que yo decido creerme que soy feo, en ese momento le doy la autoridad a la otra persona, le doy mi poder a la otra persona de que me haga menos. En ese momento el poder ya no es mío, es de la otra persona. Entonces, en el momento que yo digo basta, en el momento que yo digo no soy eso que me estás diciendo, y a pesar de lo que me dices, yo tengo una seguridad que proyecto, yo tengo un yo que le muestro a los demás y que se lo muestro valiéndome queso quien me critique, en ese momento paso de ser el rechazado a ser el aceptado, y aparte del aceptado, en algún punto de mi vida escolar, el imitado. Y a lo que voy con esto es a que el ser humano, por esencia, funciona por imitación. Yo sé que no nada más a mí, a ti, a mucha gente nos ha pasado que de repente vemos a una persona y puta, es que qué feliz es ese güey, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo está contento? Yo quiero ser así. Yo quiero caminar y que me vayan siguiendo 20 personas. O sea, yo quiero tener ese poder de convocatoria. Y es que es bien sencillo. La actitud es lo que te da todo eso. La actitud es la clave para poder tener los amigos que tú quieras, las novias o los novios que tú quieras, las oportunidades que tú quieras que se te abran en la vida. Cuando tú vas con una actitud positiva, cuando tú vas como si ya tuvieras el premio ganado, el tener el premio es mero trámite, porque ya es parte de tu resultado. Y además sucede algo bien valioso. Cuando tú lo ves así, aunque el resultado no se dé como tú quieras, pues no importa, porque entonces lo buscas por otro lado. Claro. ¿Me explico? O sea, el cambiar de actitud. Hay una frase muy buena que no recuerdo el autor, pero me parece maravillosa, que dice: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, y por lo tanto todo ha cambiado. Ándale pues. A ver, Alfredo Zabaleta, las aristas. La risa libera. De solución al problema. Quizá podamos ir un poquito más allá.
al interior de la escuela sería importante una inversión de los roles. En una dinámica, convertir a la víctima en victimario y al victimario en víctima para que experimente lo que el otro ha sentido al ser violentado. Creo que es importante crear equipos contra la violencia, en otros lugares les llaman equipos anti-bullying, de profesores, padres de familia, independientemente de la figura institucional que se dé en una asociación de padres, consejos escolares de participación, que incluya a los estudiantes, no solo en la prevención del problema, sino sobre todo en la elaboración de los reglamentos. No es suficiente entregarle al padre de familia el reglamento contra ciertas faltas administrativas, porque no tenemos garantía de que lo discutan familiarmente con sus hijos. Claro. Y no es, digamos, seguro que los niños y los adolescentes entiendan el sentido cabal de las reglas que otros han instituido para regular la convivencia en las escuelas. Nosotros hemos creado una lotería de riesgo que es muy interesante, con fotografías de víctimas, victimarios, zonas de riesgo en las escuelas, en torno a las escuelas, que vamos a repartir en aquellas escuelas donde hicimos el trabajo, con la intención de generar una discusión tanto en la escuela como en casa en torno a cuáles son las causas personales y sociales del problema. Afuera de la escuela se pueden vigilar los itinerarios. En otros lugares ha funcionado que los directivos, padres de familia, se ponen de acuerdo con los comerciantes, quienes les venden a entradas y salidas ciertos productos, y quienes avisan de los riesgos más frecuentes en torno de la escuela y particularmente de las amenazas o los riesgos que representan ciertos grupos de jóvenes diferentes, que son otro problema. Más públicamente es urgente en nuestro estado y en esta ciudad un observatorio de la violencia en las escuelas que sistematice toda esta información, que diseñe programas, que adecue los que ya existen para enfrentar el problema en las distintas escuelas y modalidades de educación básica. Y fundamentalmente es necesario aprender de lo que ha funcionado en otros estados y ha funcionado en otros países. En la prevención se les denomina bancos de buenas prácticas. No somos los únicos que enfrentamos el problema, ni los primeros, entonces hay que aprender de lo que se ha hecho exitosamente en otros lugares. En esa medida tendríamos... La experiencia comparada nos da elementos, digamos, para saber el camino que habría que seguir. Lo que pasa es que de pronto, como que el problema atemoriza, espanta, y se quedan impávidos y no saben qué hacer, digámoslo así. ¿Qué se les podría decir a los directores, a los prefectos, que era la autoridad que hace rato quería recordar, a los prefectos en la secundaria? ¿Qué se le podría decir a los maestros, a los inspectores escolares? ¿Por dónde ir para poder atender un fenómeno que está ocurriendo dentro de las aulas, en los patios de las escuelas, en los baños de las escuelas? ¿A dónde ir? Como padre de familia y como profesional, yo les diría que entendemos que están sobrecargados de actividades. Una de las cosas que más nos decían, no es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que gestionar, los directivos, más de 25 programas de la Secretaría de Educación Pública o de la Secretaría de Educación de Veracruz. No tenemos tiempo para prestarle la atención debida al problema. Yo pienso que una buena medida sería, cada inicio de ciclo escolar, utilizar por lo menos 3 horas de suspensión de todo el sistema para ver en qué situación nos encontramos. Presentaciones de informes que valoren qué se logró con el programa institucional o con otras iniciativas que involucren a los propios estudiantes. Yo creo que es una buena forma de irlos construyendo como ciudadanos, informándolos de lo que está sucediendo más allá de sus experiencias personales, que yo valoro, digamos, bastante lo que ellos escriben en sus diarios, en las cartas, en sus correos. Por supuesto que valoro mucho más los libros como el de Rodolfo Torres, que nos plantea públicamente una salida a nivel personal, porque a veces la salida a nivel de política pública no es tan bien valorada porque tarda mucho tiempo en surtir efecto. Entonces necesitamos métodos
como el que ha creado Rodolfo para enfrentar cotidianamente el problema. Entonces, que se den tiempo, tanto a nivel institucional como en el ciclo escolar, para discutir el problema antes de que sea demasiado tarde. Te pregunto, y con esto cierro contigo, ¿qué tan grave es el asunto aquí en Jalapa? En Jalapa no es tan preocupante como en el puerto, en Coatzacoalcos y en Poza Rica. El problema inquieta. Recordaba, a partir de lo que dice Rodolfo, de la anécdota de la niña, preocupa que las niñas estén involucradas ahora en este tipo de dinámicas, pero todo eso puede controlarse, Ángel. Creo que es importante iniciar nuevas jornadas, consolidar los programas existentes y sobre todo pedirle a nuestros profesores directivos y representantes de padres de familia que le tomen el pulso al problema y que lo enfrenten cotidianamente. La Universidad Veracruzana tiene múltiples equipos de profesionales que pueden ayudar a enfrentar el problema en nuestra ciudad. Correcto. Y en el estado. Porque además estamos ante una paradoja. A los niños se nos enseña que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de un arroz. Y a las niñas ahora se les enseña a que no te dejes. Antes decían, hija, cuídate de los niños, ahora es, hijo, cuídate de las niñas. No te dejes y respóndeles, ¿no? En tu experiencia, Rodolfo, para cerrar también con este asunto que no se acaba, que no se agota, por supuesto, en una hora, en un programa y que seguramente dará para más. Claro. ¿Qué hacer? ¿Para dónde mirar? Mira, yo sí quisiera rescatar dos cosas. Primero, y retomando la parte que atinadamente decían de esta parte de invertir los roles, a mí me parece muy valiosa la dinámica de invertir los roles. Creo que sí sería necesario que en esa dinámica estuviera alguien experimentado, porque finalmente lo que estás manejando ahí al invertir los roles, tú no sabes qué tan frágil sea la otra persona. Lo que se esconde detrás de un abusador es una fragilidad tremenda, que no ves a primera mano, pero existe, y está ahí atrás. De hecho, un acosador puede ser incluso más frágil que el acosado. El cobarde vive hasta que el cobarde vive hasta que el valiente quiere, ¿no? O al revés. Ya me confundí, pero bueno, al revés. El chiste es que valdría mucho la pena invertir los roles, pero sí con alguien que esté muy bien preparado en el tema para manejar este tipo de dinámicas. Y sobre todo una invitación a los papás: no nos ceguemos. Digo, no soy padre de familia y espero que cuando lo sea sepa cómo manejar este tipo de cosas. Y pues ya apúrale, mijo, pero porque... no, sí, claro. Pero no nos ceguemos a decir, es que mi hijo no hace, es que mi hijo es incapaz. Comuníquense con sus hijos. Mi madre lo decía muy atinadamente: es el tipo de araña que tengo en mi casa, ¿no? Entonces, no, eso no te lo da otra cosa que la comunicación. Negarte a hablar con tu hijo de sexo no va a implicar que algún gandaya quiera obligar a tu hija a tener sexo, o al revés también, porque ya sucede, a tu hijo. No hablar de drogas con él no va a impedir que se las ofrezcan en una fiesta. Claro. Y no hablar con él de los métodos para poder contrarrestar pacíficamente el problema del bullying no va a impedir que alguien en la escuela quiera aprovecharse de ellos. Claro, pues yo les agradezco a ambos. Alfredo Zabaleta, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Rodolfo. Rápido, aunque suene a promocional, ¿cuándo presentas acá? Bobolfo, yo espero que a mediados de octubre ya lo esté presentando por acá en la ciudad de Jalapa. Ya lo presentaste en México. Ya lo presenté en México. Lo pueden adquirir a través de la página de internet de porrua.com nada más. Lo piden y ya lo tienen por acá. Próximamente tendremos ejemplares aquí en Jalapa, pero mientras tanto lo pueden pedir en www.porrua.com y próximamente tendremos ahí el lanzamiento por aquí en la ciudad de Jalapa. Correcto, muchas gracias a ambos. Esto fue Punto y Coma, una producción de Estrada y Asociados para ABC Jalapa Radio. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.